Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda José Canales en representación de abogaclass.com. El día de hoy vamos a concluir nuestro seminario de Derecho Penal Parte General a cargo del doctor Guillermo Sosa Calderón. Tal como lo hemos venido haciendo en las anteriores sesiones, vamos a tener una primera hora de dictado, luego vamos a tener un breve receso de unos 5 a 7 minutos. Antes de irnos al receso, ustedes podrán realizar sus preguntas, ya que estamos por videollamada en vivo, hoy 17 de diciembre del año 2023. O si gustan también, podrían activar su micrófono y hacer directamente la pregunta al expositor. Volviendo del receso, eh, continuaremos en la segunda y última hora. Y antes de finalizar, igualmente podrán ustedes realizar sus preguntas en las dos formas indicadas anteriormente. Entonces, los dejamos con el doctor Guillermo Sosa Calderón. Buen día, doctor Sosa. Buenos días, doctor Canales, señoritas, señores presentes, buenos días. Bien, ayer habíamos dejado pendiente parte de los elementos subjetivos respecto a la tipicidad con el dolo y la culpa, ¿no es cierto? Bien. A ver, el dolo ya establecido por la doctrina y acentuado en lo que nosotros lo conocemos y respetamos, significa la mala intención con la cual la gente actúa, ¿cierto? Eso es en términos generales. Pero lo interesante acá, lo técnico, es encontrar los dos elementos que constituyen el dolo, que conocidos tendrán que ser acreditados en el hecho para que sea típico. ¿Cuáles son estos elementos? Mucho se habla de que el dolo significa que la persona esté consciente de lo que hace. Y eso, ya lo hemos dicho, es un error, producto de que no hemos superado ese cambio que hubo, ese traslado de la culpabilidad a la tipicidad. Entonces seguimos pensando que el dolo es conciencia, ¿no? Y ya dijimos que la conciencia no está en el dolo, se mantiene en la culpabilidad. Entonces, ¿con qué elementos se traslada el dolo a la tipicidad? Con el conocimiento, pero de los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, el agente hace aquello que el tipo penal como elementos constitutivos le exige. Ya dijimos ayer que cuáles eran los elementos objetivos de la tipicidad. Sujeto activo, sujeto pasivo, tiempo, lugar, modo y cualquier otra circunstancia que permita ser apreciada por los sentidos. Todo eso es el conocimiento en dolo. El segundo elemento se refiere a la voluntad, que sí implica la intención con la cual el agente pretende un propósito que puede obtenerlo o no. Si lo obtiene, habrá consumado el hecho. Si no lo obtiene, habrá que ver en qué grado de responsabilidad tiene, porque cuando se inicia el ataque en el bien jurídico, estaríamos hablando de lo que conocemos como el iter criminis, ¿no? Y el iter criminis tiene, recuerden, dos fases. La fase interna, que está establecida por la ideación, la deliberación y la decisión. Y que esa fase interna, porque está protegida por un derecho superior, que es la libertad de pensamiento, no se sanciona. Y además porque el artículo 4 del título preliminar lo impide en la medida que ese dispositivo exige que haya lesión, es decir, que el hecho quede consumado o que el bien jurídico haya resultado en peligro real y concreto. Entonces, esas dos situaciones con el pensamiento no pueden concretarse, razón por la que técnicamente la fase interna no se sanciona. En cambio, la fase externa ya está establecida con los actos que el agente pensó, decidió y empieza a realizar. Entonces, esa fase externa
tiene también tres momentos. Los llamados actos preparatorios, los actos de ejecución y los actos de consumación. Los actos preparatorios implica o significa la selección de los medios que hace la gente con los cuales va a llevar a cabo el tipo penal, va a llevar a cabo el delito. Ahora, esa selección de medios como actos preparatorios, ¿se sancionan o no? De vuelta, regresamos al artículo 4, título preliminar, principio de lesividad. Cuando las personas que han decidido cometer un delito seleccionan los medios con los cuales van a llevar a cabo el delito, esa selección de medios ya está poniendo en peligro, por lo menos de manera concreta, un bien jurídico determinado. Parece que no, y definitivamente no. Por eso es que no se sanciona. Es decir, como regla general, los actos preparatorios, porque no tienen la potencialidad de poner en peligro de manera real y concreta, no se sanciona. Salvo que la norma penal expresamente tenga un dispositivo que sanciona un acto preparatorio. Solo en esos casos está prevista una represión. Por ejemplo, el caso de terrorismo, ¿no? El acto preparatorio puede ser pues, la selección de los explosivos para un hecho previsto, por ejemplo, estamos en diciembre, previsto para el Día de la Madre. Hasta el Día de la Madre, segundo domingo de mayo, se va a llevar a cabo un acto terrorista. Está planificado para esto. Entonces, los actos preparatorios serán que el equipo o el grupo que se va a encargar de esto va a conseguir los explosivos. Entonces, esos explosivos ya conseguidos es un acto preparatorio para mayo. Sin embargo, la norma dice que el solo hecho de portar explosivos es delito. Entonces, es un acto preparatorio, pero que la ley expresamente lo sanciona. Una excepción. Otra excepción que se nos ocurre, por ejemplo, el reglaje, ¿no? El reglaje es uno de los factores que se producen para un robo, ¿cierto? Es decir, las personas que quieren sustraer dinero bajo violencia o amenaza tienen que seleccionar a quién lo van a hacer. Y entonces van a seguir a una persona que ingresa a un banco, que sale del banco con dinero. Esa persona que está dentro del banco y que selecciona a quien tiene el dinero es parte del grupo del robo. Ahora, si el robo se produce o no, ya son circunstancias distintas. O sea, si por ahí sale el tipo con el dinero y estando ya para ser asaltado, afuera lo esperan 3 o 4 guardaespaldas, entonces el robo no se va a producir. Y entonces no hay sanción ni para los que iban a ejecutarlo, ni para aquel que dentro del banco dio el dato, porque es parte del robo, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha creado un tipo penal específico para sancionar solo a aquel que está dentro del banco y que está vigilando, observando al cliente. Ese es el delito de reglaje, o sea, se sanciona de manera específica. Siendo acto preparatorio, estamos viendo que se sanciona. Entonces, son muy pocos los casos en que se sanciona expresamente los actos preparatorios. En cambio, luego de los actos preparatorios, viene el segundo momento referido a los actos de ejecución. Entonces, los actos de ejecución se distinguen del anterior porque aquí ya empieza el ataque a un bien jurídico de manera real y concreta. Ya empieza. Entonces, como empieza el ataque al bien jurídico, se entiende ya concretamente que hay un bien jurídico puesto en peligro. Entonces, de ahí empieza ya la responsabilidad penal. Ahora, si el agente hace todo lo que debe y consigue el resultado, habremos pasado a la tercera fase, a la tercera etapa, que son los actos de ejecución, con la obtención
del propósito y ahí no vamos a tener ninguna complicación. El tema es que si empiezan los actos de ejecución y estos se interrumpen, ¿qué es lo que va a pasar con este delito doloso? Lo que va a ocurrir es la tentativa. Entonces, ¿qué es la tentativa como concepto o definición? La tentativa significa la interrupción de los actos de ejecución que impiden que el agente obtenga su propósito. Ahora, ¿la tentativa se sanciona o no se sanciona? Ese es otro punto. Por eso decía al inicio, ¿no? La voluntad tiene que ver con la intención de la gente, pero la sola intención no basta para que sea la persona sancionada. Tienen que llevarse a cabo los actos de ejecución que permitan establecer la posibilidad real de una sanción. Entonces, aquí, en un hecho doloso, lo que hay que estudiar, lo que tenemos que hacer es establecer qué clase de tentativa existe. Por lo menos, doctrinariamente, y sigue siendo muy popular, la famosa tentativa acabada e inacabada, ¿no? Tentativa acabada cuando el agente no logra su propósito, pero ha hecho todo lo necesario para lograrlo. Sin embargo, algo ocurrió que ha impedido el resultado final. O sea, ha hecho. O también cree haber hecho todo lo necesario, sin embargo, algo ocurre que impide el resultado. Esa es la tentativa acabada. Y la tentativa inacabada es cuando el agente aún no ha hecho todo lo necesario para producir un resultado, de manera que puede muy bien, en esas circunstancias, desistirse de seguir llevando a cabo el hecho punible. ¿Se sancionará o no? O sea, la sola descripción de si es tentativa acabada e inacabada, según nuestro punto de vista, no nos ayuda para esto. Porque claro, si es una tentativa acabada, nos anima a decir, se sanciona, pues no. Sí, pues, pero ¿dónde está eso? Eso es doctrina. La norma no establece eso. Entonces, las tentativas que nos interesan, fuera de estas dos, que por cultura jurídica de repente necesitamos saberla, pero las que nos interesa son las que están contenidas en el Código Penal. Tentativa punible, delito imposible o tentativa inidónea y desistimiento. Esas tres son las que marcan la diferencia. Entonces, ¿cuándo hay tentativa punible? ¿Cuándo se sanciona? Cuando los actos de interrupción se llevan a cabo sin que la gente participe. Es decir, factores externos a la gente hacen que el hecho no se consuma. Quiere decir que si esos factores no estuviesen presentes, los hechos hubiesen sido continuados y se logra el propósito. Por eso es que la tentativa punible sí se sanciona. Segunda clase, la tentativa inidónea o delito imposible. Dice, ¿se sanciona o no la tentativa cuando el medio empleado es totalmente ineficaz para producir un resultado? O cuando el objeto del delito es imposible de cumplir. A ver, de nuevo regresamos al título preliminar, Código Penal, principio de lesividad. ¿Qué exige el principio de lesividad? Lesión o puesta en peligro real y concreto de un bien jurídico. Por ejemplo, si el agente tiene como propósito utilizar una benzodiazepina para dopar a la víctima y en estado de inconsciencia someterla al acto sexual, si esa es la intención, y en lugar de benzodiazepina, lo que le entrega, lo que coloca en el vaso
con el líquido es aspirina, la aspirina producirá estado de sedación, estado de inconsciencia. No. Entonces, el medio es totalmente ineficaz para producir el resultado. La intención la tiene. Él no sabe que está colocando aspirina. Él conoce, sabe, está seguro de estar colocando diazepam, ¿no es cierto? Pero lo han engañado, pues. Le han dado aspirina. Él no lo sabe. Pero el tema es que si lo sabe o no lo sabe es intrascendente, porque el artículo 4 exige la puesta en peligro real del bien jurídico. ¿Está en peligro el estado de conciencia con aspirina? No, entonces el medio es ineficaz, no tiene por qué sancionarse. Lo dice el artículo 4 y se ratifica en el artículo 17 de la tentativa inidónea o delito imposible. Respecto al objeto del delito, ¿tú puedes matar a un muerto? ¿No? El objeto del delito, la finalidad del hecho es el homicidio. O sea, si la persona quiere matar, tiene toda la intención de matar, está con el revólver está con municiones, lo encuentra dormido a la víctima y le mete 2 tiros en la cabeza y según él lo mató. Ya está. Se hace la necropsia y resulta que el hombre no estaba dormido, estaba muerto. Y entonces, ¿a quién le disparó? A un cadáver. ¿Puede haber responsabilidad penal? El artículo 4 que te está diciendo. Que primero tiene que haber un bien jurídico. Y el bien jurídico es la vida. La preexistencia de la vida. No hay vida preexistente, entonces no puede haber responsabilidad penal. Por eso existe el artículo 17. Quiere decir que el artículo 17 es una consecuencia del artículo 4. Ahora, si nosotros derogamos, lo sacamos del Código Penal al 17, ¿pasa algo? Nada, nada. ¿Por qué? Porque ya el artículo 4 nos está diciendo lo mismo. Lo que ocurre es que el 17 nos está dando mayor claridad, nada más. Pero el hecho está establecido previamente ya en el artículo 4, principio de lesividad. Y el tercer momento o la tercera tentativa es el desistimiento. El desistimiento es cuando el agente ha iniciado los actos de ejecución y él solo, por propia iniciativa, interrumpe los actos de ejecución. Entonces, no lleva a cabo el resultado porque él ha interrumpido por iniciativa personal. Entonces, la ley le dice, en ese caso, hay desistimiento y usted no va a ser sancionado. ¿Ven? Entonces, esas son las tentativas que nos importan en los delitos dolosos. La tentativa acabada e inacabada, reitero, nos sirve para, de repente, cultura, ¿no? Pero no va a funcionar, no vamos a establecer si es acabado o inacabada, se sanciona o no se sanciona, porque tenemos el problema de la ley penal que impide o que no recoge esa famosa tentativa acabada e inacabada, que es doctrinaria y nada más. Bien, entonces, dicho esto, veremos cuáles son las clases de dolo que nosotros reconocemos, ¿no? Hay 2 clasificaciones, una muy popular, muy conocida, que nos coloca 3 clases de dolo. El dolo directo, 2 indirecto, de segundo grado o de consecuencia necesaria, y el dolo eventual. El dolo directo es cuando el agente se propone un resultado que lo logra sin ninguna complicación. El dolo indirecto o de segundo grado o de consecuencia necesaria se produce cuando, para obtener un resultado, el agente previamente tiene que ocasionar daños colaterales. Si no ocasiona daños colaterales previos, no puede llevar a cabo el acto final. Por ejemplo, un hurto o un robo en una casa. Departamento, 3er piso. Ese es el objetivo. Pero para llegar al 3er piso tiene que burlar al vigilante. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Previamente, tiene que reducir al vigilante, que está en el 1er piso. Ese es un daño colateral previo para recién estar en condiciones de obtener el resultado final. Ese es dolo indirecto, por supuesto que es mucho más grave, por los daños colaterales que produce, ¿no? Dolo indirecto o de consecuencia necesaria.
El tercero, el dolo eventual. El dolo eventual es una clase de dolo que no se utiliza muy a menudo por la justicia penal peruana. Mejor dicho, casi difícil que el Ministerio Público plantee un delito por dolo eventual. ¿Por qué? Porque hay una sutil línea que divide el dolo eventual de la culpa consciente. ¿A qué se refiere el dolo eventual? Dice, dolo eventual es cuando yo me represento la probabilidad de un daño y en lugar de evitar la conducta, prosigo confiando en que no va a pasar. Pero ocurre. Dolo eventual. Probabilidad. Culpa consciente. Me represento la posibilidad del daño, pero sigo adelante confiando en que no va a pasar y ocurre. Entonces, ¿qué diferencia el dolo eventual de la culpa? Un término. Probabilidad, posibilidad. Es un asunto tremendamente subjetivo. Por eso es que no se utiliza, porque es difícil acreditar. Mucho más fácil es acreditar la culpa y por eso en la multiplicidad de accidentes, por ejemplo, por las fiestas navideñas, ¿no? Suele ocurrir incendios y muertes como consecuencia de las luces de bengala, de los pirotécnicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay muertos así, cuando hay accidentes de esta naturaleza, ¿ustedes han visto alguna vez que el Ministerio Público plantea homicidio simple por dolo eventual? No, lo plantea como culpa, delito culposo. Si hay muertos, homicidio culposo por culpa consciente, es decir, usted sabía que los pirotécnicos pueden llegar a tener un descontrol y puede ocasionar la muerte de las personas. Sí, pues es posible, ¿no? Pero yo sé manejar mis pirotécnicos, están a muy recaudo, no pasa nada. Pero ocurre, pues, ¿no? Culpa consciente. Pero también puede ser dolo, pero es difícil, pues, de acreditar. Probable, posible, miren ustedes, ¿no? Yo recuerdo, ¿se acuerdan del caso Utopía? El caso Utopía es uno de tantos accidentes que se producen y que causan la muerte de personas en discotecas, en fin, ¿no? Cuando no se toman previsiones. Y como es así un accidente, es culpa consciente. Pero en Utopía pasó algo. El Ministerio Público no denunció por, por homicidio culposo, denunció por homicidio simple, por dolo eventual. O sea, ¿qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Utopía era una discoteca que recién iba a aperturar, recién iba a inaugurar. Entonces, para que eso ocurra, tenía que cubrir pues, ciertas necesidades administrativas. Tenía que tener la visita, el visto bueno de defensa civil, y tenía que tener pues, las salidas, ingresos debidamente autorizados, el uso de la decoración, es decir, todo eso tenía que ser controlada por la municipalidad. Y resulta que efectuaron el control y no le dieron el pase. ¿No? Sus ingresos no guardan relación con la cantidad de gente que va a estar acá. O sea, un accidente, un terremoto, un temblor fuerte. Entonces, ¿cómo sale? ¿Cómo se va a evacuar la gente si ustedes no tienen las salidas de emergencia debidamente establecidas? Por otro lado, la decoración que tienen es altamente inflamable, hay un cortocircuito y acá puede haber. Entonces, no le dieron el pase, no le dieron la licencia. Pero ellos ya habían hecho las invitaciones, ya habían cursado, ya se sabía que el sábado tal a las 7 de la noche se inauguraba Utopía. Y la gente concurrió, pues. Pese a que no tenía la licencia, concurrió, como pasa en cualquier otro lugar, donde se surran en las cosas administrativas y la fiesta continúa. Lamentablemente, lo que era previsible, posible, pasó. Probable o posible. Tradicionalmente posible. Ocurrió, uno de los trabajadores, el que le llaman DJ, ¿no? Estuvo jugando con fuego
se incendió la parte superior de la consola y el incendio se propagó, la gente entró en caos, al salir las puertas eran muy pequeñas, no se evacuó a tiempo, un grupo de muchachos pretendió refugiarse en los baños para no salir heridos y en lugar de refugiarse encontraron la muerte producto del humo que se concentró en ese tema. Entonces, ahora, ¿quiénes eran pues los señores de Utopía? ¿Quiénes eran los chicos que murieron? Familiares de gente muy poderosa, ¿no? Entonces, ese poder mediático de los familiares de los fallecidos es quien ejerce una presión contra el Ministerio Público que obligan a que denuncien el hecho por dolo eventual y lograron condena de 20 años. Pero es pues un caso excepcional. No, después de eso, después de este caso de Utopía, recuerdo, viene el caso de Mesa Redonda. En Mesa Redonda murieron 300 personas por un hecho similar. ¿Acaso el Ministerio Público denunció por dolo eventual? No. Culpa consciente, homicidio culposo a los responsables de los juegos pirotécnicos que no fueron controlados. Entonces, hay un problema de esa naturaleza con el dolo eventual. Bien, esas son las 3 clases de dolo que utilizamos. Luego hay otras 2 clases complementarias, ¿no? Se conocen como dolo de propósito y dolo de ímpetu. El dolo de propósito significa que el agente tiene el tiempo suficiente para deliberar sobre lo que va a hacer. Es decir, hay un momento en donde la gente sí puede valorar lo que va a hacer. En cambio, el dolo de ímpetu no lo tiene. El dolo de ímpetu significa que la gente no tiene ese espacio de tiempo, aunque sea mínimo, para razonar sobre lo que va a hacer. Y los hechos se precipitan de manera que la persona no ha podido detenerse a pensar la consecuencia de lo que va a hacer. ¿No? El dolo de ímpetu, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el homicidio emocional, artículo 109. ¿No? El artículo 109 se ha creado, se ha motivado su incorporación por los famosos crímenes pasionales, ¿no? Donde las personas, sobre todo los hombres, ¿no? Reaccionan de manera muy violenta frente a hechos graves de infidelidad. Entonces, en términos normales, una persona pues no va a matar, pero un estímulo emocional de tal naturaleza hace que esta persona pierda el quicio y los hechos se precipitan sin que razone. Esa es la diferencia del dolo de ímpetu y el dolo de propósito. Hay muchos casos, ¿no? Donde las personas, tú lo ves y ¿cómo este señor va a matar, no? ¿Cómo este señor se va a trompear si es bien muy educado? Es que pasa pues que las personas desatan una ira fulminante sin razonar, sin pensar, y de pronto se ven envueltos en algo que acarrea responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no ha habido el tiempo para razonar. Todo lo de ímpetu. Bien, eso en la clase del dolo. Y luego, las causas que eliminan el dolo. O sea, cuando el dolo va a tener problemas de ser acreditado. A eso le llamamos error de tipo, ¿no? El error de tipo es el desconocimiento de los elementos objetivos. Por eso tenemos que tener presente lo que dijimos, ¿no? El dolo es conocimiento de los elementos objetivos. El error de tipo, desconocimiento de los elementos objetivos. Entonces, como yo desconozco el elemento objetivo, no puedo pues, ser sancionado o tal vez pueda ser sancionado, no lo sé. Va a depender de qué clase de error de tipo se va a aplicar. Entonces tenemos 2 clases de error de tipo. El error de tipo invencible y el error de tipo vencible.
¿Cuándo es invencible? Cuando no hay forma en que la gente pueda superar el desconocimiento del elemento objetivo. No hay forma. Es invencible. ¿Cuándo es vencible? Cuando el agente, haciendo un mínimo esfuerzo dentro de las circunstancias, sí pueda superar ese desconocimiento. Ahora, si es invencible, ¿cuál es la consecuencia? Hay dos posibilidades. La primera consecuencia del error de tipo invencible es que se elimina la responsabilidad penal. Es decir, desaparece la responsabilidad penal. No se le va a sancionar si es invencible. Por un lado. Por otro, se elimina la agravación, la agravante. Por ejemplo, se produce un robo en la modalidad de asalto a mano armada. ¿Quién es la víctima? Un muchachito que resulta que tiene 17 años. Muy bien. ¿Cómo se acredita esto? Con el acta de nacimiento. Tiene 17 años. Entonces el robo tiene una pena de 8 a 12, ¿no es cierto? Pero si es contra un menor, la pena es de 12 a 18, por la agravante. Muy bien. Pero el dolo, ¿qué cosa les dijimos? Conocimiento de los elementos objetivos. ¿Cuáles eran los elementos objetivos? Sujeto pasivo. Es decir, el dolo significa que la gente sepa que está sustrayendo los bienes mediante intimidación a un menor de edad. Tiene que saberlo. Ese es el dolo. Entonces, si el agente, dadas las circunstancias, no puede saber que la persona a quien está asaltando es menor de 18 años porque la apariencia física es distinta, dado que hay ni siquiera minuto dura un asalto, 20, 30 segundos y ya está, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo, ¿ha podido el agente saber que era menor de edad? Si la respuesta es no, entonces es un error de tipo invencible. ¿Qué se hace? ¿Se elimina la responsabilidad? No. ¿Qué se elimina? La agravante. Va a ser un robo simple, ya no va a ser agravado, porque la gente no pudo conocer que estaba asaltando a un menor de edad. El otro caso es el error invencible cuando elimina la responsabilidad. Por ejemplo, un delito de libertad sexual. Cuando la señorita, ¿no?, tiene su documento de identidad y tiene todo, que demuestra que tiene 17 años y tiene una relación consentida y luego se demuestra que no tiene 17, sino 13, y el agente no pudo saber que tenía 13 años por todo lo que la chica hizo. Entonces es un tipo invencible. Entonces, si se acredita eso, ¿con quién tuvo relaciones? Con una persona mayor de 14, por tanto el consentimiento es válido. Tiene que excluirse, ¿qué? La responsabilidad penal. Eso en cuanto al error invencible. Ahora, el error vencible es cuando, repito, el agente sí pudo hacer el esfuerzo para vencer ese desconocimiento, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué dice expresamente el artículo 14 respecto al error vencible? Pongan la atención. Dice que el error vencible se sanciona como culposo siempre y cuando esté previsto como tal en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Repito, el error vencible se sanciona como delito culposo siempre y cuando esté previsto como tal en la ley. Eso significa que en el delito del cual se trate haya un tipo penal culposo para poder aplicarlo. ¿Qué significa entonces esto?
que el error vencible no está en el Código Penal para aplicarse indiscriminadamente. Solo se va a aplicar, repito, en aquellos delitos en donde haya una modalidad culposa. Por ejemplo, si el delito es homicidio y los hechos tipifican para el 106, ¿no es cierto?, para un homicidio simple, se demuestra que ha habido error vencible, entonces no puedes aplicar el 106, tienes que aplicar la modalidad culposa. ¿Cuál es? El 111, porque existe el 111. Pero en los delitos, por ejemplo, libertad sexual, si tú descubres que ha habido un error vencible, no puedes aplicar la consecuencia del error vencible. ¿Por qué? Porque si usted revisa el artículo 170 y siguientes, ¿acaso va a haber un tipo penal culposo? ¿Ustedes creen que va a haber un acceso carnal por negligencia, por imprudencia, por impericia? Es absurdo, pues, ¿no es cierto? No puede, pues, en los delitos de libertad no puede funcionar el error de tipo vencible. Repito, porque el legislador no ha considerado que el error vencible va a ser para todos los delitos. No, te ha dicho para algunos nomás, donde haya modalidad culposa. Sin embargo, acá viene pues el problema, ¿no? De lo que ayer comentaba con el otro canal, ¿no? Que hay jurisprudencia que a veces modifica la interpretación de la norma, a veces correctamente y en oportunidades genera un error, genera una consecuencia negativa, no sé, pues, ¿no? En este caso, o sea, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando del error vencible, ¿no? ¿Qué pasó? En Guaura, ustedes saben que Guaura es una localidad pequeña, una provincia al norte de Lima, donde se escogió para que ahí funcionara el plan piloto del Código Procesal actual, ¿no es cierto? Ahí comenzó, para ver cómo funcionaba, en fin. Ahí pues estuviesen los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que trabajaban ahí, fueron capacitados, pues, ¿no?, para poner en ejecución ese plan piloto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que una señorita de 13 años, no ella, sino sus padres denunciaron a tres muchachos por violación de menor. La chica, según los padres, tenía 13 años y meses. Entonces, obviamente, artículo 173, el consentimiento no es válido y la pena, como tenía de 10 a 14 años, la pena era de 25 a 30 años. ¿No? Será la pena que correspondía. Entonces, los imputados no habían sostenido relaciones con la chica los tres a la vez, sino uno en cada oportunidad, ¿no? ¿Y qué decía la agraviada? Que cada uno de ellos era su enamorado. Entonces, había consentimiento, pero consentimiento pues no válido, porque la chica no tenía 14 años, como consecuencia del acta de nacimiento, porque a eso se reduce todo, ¿no? Sin embargo, las investigaciones y todo lo que va a pasar determinan que algo raro está pasando acá, porque ellos dicen, ¿no?, los imputados en sus declaraciones previas al juicio oral, decían que la chica en ningún momento dijo tener 13 años, sino mucho más, 16, 15, 16 años. Entonces, han tenido relaciones pues, con una persona que sí tenía consentimiento válido. Entonces, ese era el problema. Entonces, como estaba funcionando ahí el Código de Procedimientos Penales, existía pues la prueba de oficio. La prueba de oficio era pues popular, los jueces ordenaban la prueba que ellos querían en el momento que deseaban y se acabó. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Hacen la previsión, dicen, o sea, estos argumentos, tanto de la menor como de los imputados, ¿a qué apuntan?
¿Cómo van a ser utilizados por la defensa? La defensa los va a utilizar para postular el error de tipo invencible y lograr que la responsabilidad penal desaparezca. Entonces, esa va a ser la finalidad, dicen los jueces, ¿no? Aducen que puede ser así. Y entonces intentan cerrar el camino a la defensa. ¿Y qué hacen? Ordenan una prueba de oficio. Entonces, hacen el documento al perito psicólogo para que haga un estudio de la edad social de la víctima. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Como tú, abogado, me vas a plantear el error de tipo invencible para decirme que no era posible que tú conocieras que la señorita tenía 13, sino mucho más, yo te voy a demostrar con una pericia que esta chiquita, cuando tú estuviste con ella, era una niña y sí podías darte cuenta perfectamente que era una niña. Por tanto, no hay error de tipo. Esa era la intención. Sin embargo, el perito hace su estudio a la menor, hace su informe. ¿Y qué dice el informe? Edad social de la víctima, 17 años. Entonces, esa chica que en el acta de nacimiento tiene 13, razona, piensa, habla y hace como de 17. Entonces, ¿con quién han tenido relaciones sexuales estos caballeros? Con una persona de 17 años. Entonces, es un error invencible. ¿Qué tenían que hacer los jueces? Tenían que excluir la responsabilidad penal, absolverlos, porque estaba clarísimo. No solo ya por la versión de los imputados y la versión de la agraviada, sino porque una pericia técnicamente estableció que era así. Ahora viene el problema de conciencia de los jueces. Entonces los jueces, ellos han provocado esto. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, vamos a tener que sancionar, porque lo otro sería escandaloso. ¿Y qué escogen? Dice, es error de tipo vencible. Vencible. ¿Y cuál es la consecuencia? Que se sanciona como culposo, siempre y cuando esté previsto el hecho culposo acá. Que usted revisa, como he dicho, artículo 170 y siguientes. ¿Dónde está una modalidad culposa ahí? No existe, pues. Eso es imposible, ¿no? Que haya una relación sexual por negligencia, por imprudencia, por impericia. Bueno, pues, de repente, ¿no? Pero no es posible. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Ahí viene su estudio, ¿no? Su creación doctrinaria. ¿Sí? No interesa, dicen ellos, no interesa tanto si hay modalidad culposa o no. Lo que interesa es la finalidad del error de tipo vencible. ¿Qué finalidad? ¿Qué consecuencia genera? ¿Genera absolución o genera disminución de pena? Disminución de pena, entonces eso es lo importante. O sea, no nos detengamos en lo intrascendente, en ver si hay modalidad culposa o no, no interesa. Lo que interesa es la finalidad de la figura, que es atenuar, y por tanto le atenuamos la responsabilidad. Y en lugar, en lugar de ponerle los 20 años mínimo, por ejemplo, dijeron, no señor, 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Ese fue el premio, la salida. Entonces hay quienes dicen, ¿no? Si esa jurisprudencia existe, entonces mañana más tarde yo también la puedo utilizar. Y puedo decir, señor, no es necesario que haya modalidad culposa. Basta con que exista la finalidad que es atenuar. Y para sustento, ahí está la jurisprudencia de Guaura. Resolución tal, y dice eso. Entonces es posible, pues, o sea, ya cambió un poquito la interpretación de esa consecuencia del error de tipo vencible. Eso en cuanto al dolo. Luego de la culpa, diremos pues que la culpa, como definición, es la infracción a los deberes de cuidado que todos tenemos desde que somos parte de una sociedad, ¿cierto? Todo lo que hacemos tiene que estar premunido del mínimo cuidado para no ocasionar un daño, ¿cierto? Ahora, esa culpa también tiene elementos que la conforman. Primer elemento, ausencia de dolo. No tiene que haber intención.
Segundo elemento, inobservancia de las reglas de cuidado objetivo. Tercer elemento, la superación de un riesgo socialmente permitido. Y cuarto elemento, la previsibilidad. O sea, ese hecho por el cual debe responder tiene que resultar mínimamente predecible, previsible. Si no hay ese elemento, no puede haber responsabilidad penal. Hasta hace algunos años, todo accidente de tránsito tenía como responsable al conductor, ¿o no? Era automático. Pero luego aparece este elemento de la previsibilidad y dice, un momentito, pues, señor, yo respondo por aquello que yo pueda prever y pueda tener cuidado. O sea, yo puedo estar en una carretera, ¿no?, donde la velocidad es 80 kilómetros por hora y ni siquiera voy a 80, voy a 60 porque soy prudente. Es decir, todavía es posible que haya un accidente, no sé, una persona se cruce o pierda el control el otro conductor. Entonces yo estoy guarecido y voy a una velocidad para mí prudente, 60 kilómetros por hora, pudiendo ir 80. No lo hago, porque tengo cuidado. Sin embargo, pese a todo mi cuidado, hay un puente peatonal y de pronto un peatón cae del puente y lo paso por encima. Yo puedo tener responsabilidad penal ahí. ¿Es previsible que lluevan personas? No, es jurídicamente imposible, entonces no puede haber responsabilidad penal. En un lugar, una zona escolar, letreros 30 kilómetros por hora. Y yo no voy a 30, voy a 20. Y como voy a 20, a una velocidad adecuada, ¿no?, despacito, 20 kilómetros, pero voy pues distraído con mi celular. Y después sale un chivolo del colegio, se atraviesa la calle y lo atropellas. Yo estuve a 20 kilómetros por hora, estoy respetando, es culpa del chico. No, señor. ¿Es previsible que una zona escolar salga un niño intempestivamente? Sí, entonces usted es responsable, porque el hecho es previsible. Pero si paso por el colegio a la 1 de la mañana, señor, ¿es previsible que salga un niño? No, entonces no puedo tener responsabilidad penal por un accidente a esa hora. O sea, todo eso tiene que analizarse para establecer si hay o no responsabilidad penal bajo este elemento esencial que es, como repito, la previsibilidad. Luego, las clases de culpa que hay adelante, ¿no? Culpa consciente es cuando en la gente se representa la posibilidad del accidente, pero en lugar de detener el comportamiento, sigue adelante, ¿no?, confiando en que no va a pasar. Por ejemplo, los accidentes de tránsito que producen las personas con consumo de alcohol. Es culpa consciente, pues, ¿no es cierto? Cuando no lo eventual. Culpa consciente, ¿por qué? Porque todos sabemos que bajo el efecto del alcohol puede producirse un accidente. Pero la persona que toma licor y va a conducir, ¿qué? Porque está ecuánime. Dice, no, yo estoy bien. Y de repente está bien. Cuadre el carro mejor que cuando está lúcido, aunque no se acuerde dónde lo cuadró. Esa es culpa consciente. Y la culpa inconsciente es cuando no se representa la probabilidad, simplemente hay un descuido y ya está. Ahora, ¿cómo se presenta la culpa en la realidad? ¿Cómo la vemos en la realidad? A través de 3 comportamientos: negligencia, imprudencia, impericia. Negligencia cuando hay normas que no son respetadas. Imprudencia cuando superas un riesgo que está socialmente permitido. Como por ejemplo, digo, la ebriedad. La ebriedad es un riesgo, ¿no?, que socialmente está permitido. Entonces, no debes manejar, pero tú lo haces, ¿no? Hay un riesgo, pero tú sigues adelante pensando que no va a pasar. Eso es la imprudencia. Y la impericia es cuando el agente no tiene la capacidad, los conocimientos para manejar máquinas o herramientas con las cuales va a ocasionar el accidente, ¿no? Esas son las 3 formas en que la culpa se presenta. Entonces hemos hablado de los elementos, de
de las clases y de las formas en que se presenta, y con eso hemos terminado los elementos subjetivos de la tipicidad. Y la siguiente hora la dedicaremos ya a hacer la antijuricidad y la culpabilidad. Bien, doctor, si hubiese alguna pregunta, no lo sé. Sí, doctor Sosa, por interno plantean un caso para ver si configura o no como tentativa. En el caso de una extorsión, si es que no se llega a concretar el pago del dinero, dado que en el caso que indican, la policía ya interviene, inclusive han fotocopiado el dinero que se iba a entregar al supuesto extorsionador, pero en ese interín no se llega a concretar el pago del dinero. Entonces, la consulta va, ¿estaríamos ahí frente a un delito consumado o el hecho de no haberse concretado el pago del dinero nos llevaría a un delito de tentativa? Claro, cuando, o sea, ¿cuál es el propósito de la gente en la extorsión? ¿Cuál es la finalidad? Obtener un beneficio patrimonial empleando amenaza o intimidación, ¿no es cierto? En este caso ha habido todo, acto preparatorio, acto de ejecución, pero no lograron el propósito que era la ventaja patrimonial. ¿Por qué? Por intervención de la policía. Entonces, ¿qué artículo vamos a aplicar? El artículo 16. 16 te dice que es punible la tentativa cuando por factores ajenos a la gente no se logre el resultado. ¿Cuál es el tema ajeno? La intervención de la policía. Quiere decir que si la policía no interviene, el angelito hubiese recibido el dinero. Por tanto, tentativa punible se sanciona. Y en ese caso, doctor, para efectos de la pena, la tentativa punible, la pena es igual como el delito consumado. No, la pena se reduce, pero esa reducción está determinada por la discrecionalidad del juez. O sea, todavía no se ha regulado eso, ¿ah? Todavía no se ha regulado en cuánto o qué porcentaje se disminuye. Quiere decir que si el hecho consumado determina 20 años, un juez claramente puede decir, bueno, es hecho tentado, 19 años, 6 meses, ningún problema. O puede decir también, hecho tentado, la pena va a ser 15. También lo puede hacer. O sea, no hay una medición, un parámetro cuantitativo que la ley prevea para establecer a cuánto se reduce. Eso ya es criterio del juez. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien. Bien, entonces vamos a tomarnos un breve receso de unos 7 minutos y volvemos a continuación. Entonces los esperamos.